Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Yunuen Reyes Salazar, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada. En esta ocasión presentaré la actividad 2 llamada Principios y métodos de conservación de los alimentos, de la materia de higiene y calidad alimentaria impartida por la docente Daniela Miranda Becerra. Como una pequeña introducción, les diré que existen 4 tipos de métodos de conservación: por frío, por calor, por modificación de agua y por métodos químicos. Cada uno de estos métodos de conservación sirven para tratar diferentes tipos de alimentos, que posteriormente se dará un ejemplo de cada uno de ellos para ver qué método es el más adecuado para poderlos conservar de manera más adecuada. Por ejemplo, en los métodos de conservación por frío tenemos la refrigeración y el congelamiento. Por el método de calor tenemos el escaldado, la esterilización y la pasteurización, mientras que por las modificaciones de cantidad de agua tenemos la deshidratación, la lifolización o concentración, y por métodos químicos tenemos un sinfín en los cuales podemos encontrar el ahumado, la aplicación de sales como es la salación, la aplicación de azúcares para realizar conservas, para realizar también diversos tipos de cosas como las fermentaciones alcohólicas. Y vemos que en algunos se modifican y en otros no se modifican sus propiedades sensoriales. También encontramos sobre las nuevas tecnologías. Una que es muy conocida es, por ejemplo, cuando destapamos jugos de vidrio, por ejemplo, del Valle, por mencionar alguna marca, o los Gerber, que escuchamos el sonido de... Son las altas presiones. Esos son métodos de nuevas tecnologías donde entre los también supuestamente para las altas presiones lo que tratan es de no meter conservadores químicos y solamente vapor y aire para generar que los alimentos no entren en contacto con microorganismos y no se descompongan de una manera más rápida. Como les dije, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el durazno, que pertenece al grupo de las frutas en el Sistema Mexicano de Alimentos y Equivalencias. El método que yo quise utilizar para explicarlo es el escaldado, que se utiliza ya sea, hay de dos maneras, utilizando vapor de agua o agua a temperaturas de 95 a 100 grados Celsius. Este proceso pues sí tiene sus contraindicaciones porque puede extraer algunas vitaminas o minerales en el proceso que se lleva a cabo. Este proceso se utiliza, por ejemplo, antes de enlatar las frutas o para realizar conservas. Supuestamente todavía no se considera como un método de conservación, no se consideraba, un método de conservación, ahora ya lo es, pero sirve para posteriormente, como les mencionaba, para enlatar o para realizar conservas. Con el diagrama que les presento a continuación les voy a especificar los pasos que se deben de llevar a cabo para el proceso del escaldado. Primero es la selección de los duraznos, después se lavan y se desinfectan para posteriormente pelarlos y picarlos de una manera adecuada o solamente pelarlos según para lo que se vaya a utilizar esta fruta. Después se tienen que poner en un contenedor con agua caliente, como les mencioné, de 95 a 100 grados Celsius para realizar el escaldado durante 2 o 3 minutos. Y ya posteriormente pues se termina el escaldado, pero estos pueden pasar a ser enlatados o a realizar conservas en donde se les agrega, sería un proceso químico donde se les agrega dulce o azúcares como comúnmente conocemos. Aquí les presento un cuadro comparativo de las características organolépticas y nutrimentales del durazno. Como vemos en las características, antes de realizar el escaldado y después, son prácticamente las mismas porque el color no cambia, ni el olor, ni la textura, ni el sabor. Solamente en el sabor es que tal vez por el tiempo y por someterlos a agua y ya pelados,
pueda que modifique y en lugar de tener ese sabor tan dulcecito del durazno, se va a disminuir un poco el sabor. En las características nutrimentales, como sabemos, el durazno contiene fibras, proteínas, carbohidratos, minerales, todas las sustancias nutritivas que nosotros cuando lo llegamos a consumir pues nos favorecen en nuestro organismo. Al aplicarle el escaldado solamente se pueden, sí cambian un poco las características nutrimentales porque hay una pequeña parte de pérdidas de vitaminas por el contacto con el agua caliente. Bueno, pues ahora vamos a pasar con otro alimento, que el nombre del alimento vamos a trabajar con el maíz, pertenece al grupo de los cereales. Voy a explicar el método de deshidratación. ¿Por qué escogí el de deshidratación? Porque es un método que comúnmente vemos en el maíz que se utiliza para el pozole, para las tortillas, etc. Bueno, este método se realiza por medio de calor, ya sea aplicándolo el calor hacia todo lo que es el tipo de maíz o exponiéndolos a unas temperaturas del sol. Se realiza como les comenté, por transferencia de calor y hace que el vapor de agua, que toda la sustancia que contiene de agua, el elote, que es el principal que produce el maíz, el único, toda el agua que contiene cada grano de elote, lo que va a hacer es que se va a consumir y la cantidad pues del agua se va a retraer. Esto se debe de realizar a unas temperaturas entre 45 y 54 grados durante 10 minutos cuando lo realizan por medio de máquinas o industrias. Cuando es por sol, a veces puede tardar semanas o meses. No se tiene un estipulado porque depende de la cantidad y también de la temperatura solar. Miren, en esta imagen podemos observar cómo lo están haciendo por medio del sol. Se extiende en unas plataformas donde hay charolas y ahí se pone al sol, se tapa para que toda el agua se vaya evaporando. En este diagrama que les voy a presentar se puede ver un poquito mejor la manera en la que se tiene que realizar. Bueno, vamos a mover un poquito la cámara para que puedan ver. Primero se selecciona el maíz. Después de seleccionar el maíz, se tiene que limpiar completamente. Después vamos a hablar sobre la deshidratación por medio del sol. Se coloca en charolas y en unas bases que estén directamente al sol. Se cubren con un plástico y se dejan en un promedio de alrededor de un mes. Y el plástico sirve para que vaya evaporando toda el agua que contiene los granos del maíz. Posteriormente, se me fue. Posteriormente, pues ya que los tenemos aquí, pues podemos ver aquí está el proceso de la maquinaria, lo que hace, que inyecta calor, un calor térmico de más de 45 grados Celsius para deshidratar, o sea, para quitar toda el agua y la actividad del agua se va a disminuir para posteriormente que queden los granos así, completamente secos, sin actividad de agua o la actividad de agua sea muy baja. Entre los cuadros comparativos, bueno, como podemos ver, en las características organolépticas sí cambia. ¿Por qué? Porque de color amarillo claro pasamos a intenso, de color fresco pasamos a terroso, de olor, perdón, a terroso. El sabor, pues no tiene sabor, es igual, no cambia nada. Y la textura pasa de ser granulado y un poco húmedo a áspero y seco. En las características nutrimentales podemos observar que posee características originales de todos, que contiene fósforo, magnesio, hierro, todos los minerales, fibra y vitaminas que puede contener. Y su cambio que tiene nutrimental, pues es que sus niveles de agua están por debajo del 0.2 de la actividad del agua. Bueno, ahora vamos a pasar con otro alimento, el bistec de res. Pertenece al grupo de origen animal, muy bajos en contenido de grasa.
El método que utilizaré pues es el congelamiento, es el que comúnmente las personas utilizan. Este método es por medio de aplicación de frío, por medio de un refrigerador o una cámara fría, que así se le llama, en donde se aplica una temperatura de menos 18 grados Celsius hasta los menos 22 grados Celsius para poder congelar el alimento. Este proceso tarda alrededor de 2 horas a más según la cantidad de carne que se esté congelando y el grosor de este. Vamos a ver el diagrama de flujo. Bueno, aquí lo podemos ver. Se selecciona la carne, se pone en contenedores y se le pone una capa de plástico o lo que se le puede hacer es poner en una charola y con su tapa. Después se mete al congelador o una cámara fría. Como lo mencioné, debe de estar a menos 18 grados Celsius la mínima o a menos 22 grados que sería la óptima. Pasado de 2 horas o el tiempo dependiendo la cantidad y el grosor de la carne, se deja ahí. Esta carne puede tener una duración en ese tipo de método de hasta un mes de congelamiento, solo que al descongelarse se debe de aplicar el método de bajarlo al refrigerador y no a temperatura ambiente para que no cambien las condiciones las características organolépticas ni nutrimentales por la actividad del agua que tengan al momento de descongelarse. Bueno, vamos a pasar al cuadro comparativo. Como vemos, las características organolépticas no cambian para nada. En cuanto a las características nutrimentales, pues vemos que hay pérdida de vitaminas y lípidos, porque como prácticamente no se coagula, se concentra toda el agua que tiene la carne, lo único que al descongelar, pues suelta agua, suelta sus grasas y suelta jugos de la carne en donde van contenidas algunas vitaminas y lípidos. Ahora pasaremos con la leche. El método de conservación que utilizaremos es el que más favorece para la leche, que es la pasteurización. Se realiza de dos maneras. Uno, toda la pasteurización se realiza por medio de calor. El método lento es de 3 a 4 horas y se le aplica una temperatura de 60 a 65 grados Celsius. Y el método rápido es el que se le aplica de 75 a 90 grados Celsius por 2 o 5 minutos. Posteriormente, la pasteurización debe de mantener una refrigeración de 4 grados Celsius dentro del frigorífico, refrigerador, como lo conozcan. Ahora voy a explicar cómo es el método de la pasteurización casero, no en fábricas. Bueno, primero necesitamos recipientes en donde se vaya a vertir la leche para tratar de ponerla a baño María. Baño María quiere decir que esté vaporizando agua y encima esté el otro recipiente donde contenga la leche y el otro con agua y esté vaporizando. Después vamos a utilizar un termómetro. ¿Para qué? Para checar, como les comenté, los grados Celsius que requiere para la pasteurización. Ya que esté en la temperatura adecuada, se deja, como les mencioné, dependiendo el método, me regreso para que lo puedan observar, de 3 a 4 horas de 60 a 65 grados Celsius o de 2 a 5 minutos de 75 a 90 grados Celsius, según lo que se utilice, que es lo que estamos viendo aquí. Posteriormente se saca, ya que tenemos el tiempo y la pasteurización que se requirió con los grados y todo, se va a enfriar en hielo. Ya enfriado en hielo, se va a vaciar esta leche en recipientes, preferentemente de vidrio, con una tapa y se lleva al refrigerador a refrigerar por 4 grados centígrados y esto tiene una duración de hasta 10 días este método de conservación. Las características. Pues solamente en las características organolépticas no tienen ningún cambio, mientras que en las características nutrimentales solamente hay pérdida de vitamina y proteínas por someterlas a temperaturas tan elevadas. Mi conclusión es la siguiente,
que han existido diferentes métodos, pero todos en sí lo que buscan es que alargar la vida de los alimentos o que lleguen en buenas condiciones y que no se pierdan nutrimentos en ninguna de estas. Eso sería todo. Hasta luego, muchas gracias.